Él no quiere que se le diga escritor, no le gusta llamarse escritor, no concedía una entrevista. Juan José Benítez, saben ustedes que es uno de los mayores expertos que tenemos en nuestro país en temas de ufología y en temas esotéricos en general. Y hace más años todavía, desde el año 1975, que dejó de buscar noticias de este planeta para buscar y aportarnos información de otros mundos. Hoy ha cerrado en Sevilla, esta tarde-noche, ha cerrado con una charla coloquio a sala abarrotada, como prácticamente ocurre siempre que se tratan estos temas, un curso de introducción a la ufología, parapsicología y esoterismo. El asunto de los ovnis, hay que recordar, se nos comenzó a hacer más cercano desde que él y otros investigadores españoles empezaron a asegurarnos que existen, que vienen a la Tierra, que el Ejército del Aire tiene constancia de esos raros artefactos extraterrestres, por ejemplo. Y además Juan José Benítez, con una desconcertante historia que ponía al descubierto nuevos datos sobre la figura y la vida de Jesucristo, en Caballo de Troya, se convirtió en el autor de un superventas leído en todo el mundo, no les exagero. Vaya usted a cualquier país de Sudamérica, o a Rusia, o a un país europeo, o asiático incluso, y encontrará un ejemplar de Caballo de Troya, de los astronautas de Yahvé o de la punta del iceberg. Un libro este último que recoge miles de testimonios sobre la existencia de los extraterrestres. Y por todo esto le han llamado a Juan José Benítez fabulador, le han llamado unos, otros le han llamado moderno Julio Verne y otros le han dicho espía de otros mundos en este nuestro. Juan José Benítez, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo fue que te metiste en este laberinto que a nosotros nos parece enormemente complejo y difícil de la investigación sobre ovnis, que fue lo primero que comenzaste a hacer? Sí, bueno, yo era ya reportero había sido reportero en 3 periódicos, era un hombre de local y nunca me había preocupado de estos temas. Y un redactor jefe en el año 72, ahora se van a cumplir 20 años, me encargó una información sobre un supuesto aterrizaje de ovnis en la provincia de Burgos. Yo trabajaba entonces en la vieja Gaceta del Norte. Y fui a hacerlo pues como me hubiera podido tocar cualquier otra información diaria de cualquier tipo. Y yo recuerdo que aquel caso de un terreno quemado, un testigo, un agricultor muy asustado, debió hacer saltar un poco las alarmas interiores mías. Vi que había algo extraño y a partir de entonces pues he dado 75 o no sé cuántas veces la vuelta al mundo. 75 no sabes cuántas veces, efectivamente. ¿Y tú tienes testimonios personales, Juan José, como para asegurar que los ovnis existen? Hombre, los ovnis como objeto volante no identificado no, pero con las connotaciones que le damos al ovni, de sí, extraterrestres, de platillos volantes de otras civilizaciones. Sí, como digamos artefactos o naves que no son humanas, o por lo menos humanas en el sentido de terrestres. Sí. Yo creo que aunque yo no los hubiera visto, que los he visto en varias ocasiones relativamente próximos, han sido tantos años de investigación, tantos testimonios recogidos, tantas personas interrogadas, tantas muestras en las manos de documentos, como tú decías muy bien, de las Fuerzas Armadas, de radares, en fin, de todo tipo, que es que tendría que ser un solemne estúpido para no poder entender que eso es cierto, que es una realidad objetiva y que está ahí, que bueno, pues son millones de personas en el mundo los que los han visto. ¿Los has visto tú personalmente? Yo he visto los objetos en 3, 4 ocasiones, digamos, con cercanía. Y has hablado, como decías, efectivamente, has hablado con multitud de gente que dice haberlos vistos, ¿no? Y hay quienes aseguran que los extraterrestres eligen a sus propios contactos. Esa es una parte muy delicada del fenómeno ovni, que ya en sí es un asunto bastante oscuro y complejo y escurridizo y casi absurdo a veces, porque es algo desconocido que no podemos enfocar bien, del que no tenemos demasiadas respuestas, aunque sí mucha información. Entonces el tema de los contactados, que son, bueno, sí, gente que dice que está en contacto con estos tripulantes, pues aún lo es más resbaladizo, es decir, es más complejo, hay que ir con pies de plomo. Pero indudablemente yo creo que sí hay gente que puede estar perfectamente en algún momento en conexión o en contacto con estos seres, incluso aunque él no lo sepa. Porque tú tienes ya, Juan José, después de todo ese estudio, después de todo este trabajo, tienes la vitola de investigador, de científico. Es decir, ya supongo que tienes que ser tremendamente exigente incluso contigo mismo, porque no te puedes permitir, digamos, frivolidades en un tema en el que se puede fantasear muchísimo, en el tema de los ovnis. Por supuesto, sí, se puede fantasear, pero yo siempre digo que la realidad en el fenómeno ovni es mucho más fantástica que la ficción. ¿Sí?
Lo que nos cuentan los testigos, gente humilde muchas veces, sencillas, con no demasiada imaginación, incluso ingenieros que tampoco tienen demasiada imaginación, o bueno, técnicos, eso lo que nos cuentan es asombroso. Es decir, es que no se le ocurriría ni al mejor creador de ficción o de ciencia ficción del mundo, porque, y claro, lógicamente, tienes que pensar que eso es cierto, pues porque un pastor, un pequeño labrador, un hombre sencillo, que te está contando algo que ni siquiera han creado los maestros de la ciencia ficción, pues es un poco complicado, es un poco difícil. ¿Hay alguna relación entre lo que dice esta gente sencilla, por ejemplo, de sus avistamientos o de cualquier otro tipo de presencia que hayan tenido o de información, de haberlos visto yo personalmente? ¿Hay algún tipo de relación entre el hecho de observar un ovni y algún tipo, digamos, de sentimiento religioso? Quiero decir, ¿se puede decir que las mismas gentes a las que se le aparece un ovni, un hombre del campo, se le puede aparecer una virgen, como es un fenómeno también, por otra parte, que se está dando muchísimo, ¿no? Lo de apariciones, supuestas apariciones de vírgenes? Sí, sí, los investigadores creemos que muchos de los casos de apariciones de la antigüedad y actuales tienen una gran vinculación con el fenómeno ovni, porque se han visto los objetos, porque se producen fenómenos que acompañan a la ufología, que bueno, que están ahí, que los conocemos. Lo que pasa es que luego las interpretaciones que se le dan a esas apariciones es otra historia. E incluso el por qué suceden las cosas así es otra historia. Pero evidentemente las apariciones marianas tienen una gran vinculación con el fenómeno ovni. Y yo sé que mucha gente puede rasgarse las vestiduras, pero basta investigar cualquiera de los casos famosísimos de Fátima o de cualquier otro lugar para darse cuenta de que allí se están produciendo un movimiento de objetos, una presencia de seres que nosotros estamos investigando hoy en cualquier lugar del planeta. Lo que parece es que, en serio, la NASA incluso comenzará a partir del día 12 de octubre, como tú sabes bien, a investigar por el universo en busca de inteligencia extraterrestre, ¿no? El proyecto SETI, creo que se llama, ¿no? El proyecto SETI. Y esto indica que a niveles científicos se está convencido de alguna manera, o se supone que hay vida inteligente fuera de la Tierra, en otros planetas, en otras dimensiones. Yo creo que hay algunos organismos oficiales, incluido NASA, que nos están tomando el pelo. ¿Tú crees? Sí. Y lo digo sencillamente porque probablemente muchos de los científicos y de los miles o cientos de miles de dólares que se invierten en estos proyectos están hechos y están dirigidos con muy buena voluntad. Pero también es cierto que algunos de esos sectores, incluido, repito, NASA, saben más cosas de las que nos están diciendo. Y no sería necesario salir a buscar la inteligencia extraterrestre en el espacio, sino procurar dar a conocer lo que ya tienen investigado de los ovnis aquí. Es curioso, sí, porque mira, leyendo precisamente pues para intentar estar un poco a la altura tuya de preguntarte temas, habría que preguntarse, y yo me pregunto si estamos realmente informados sobre lo que sucede en el mundo o si la investigación va más allá de lo que nos informa. Porque en el año 87 aparecía en el The Observer, aparecía una publicación que decía que 4 cadáveres de extraterrestres de una aeronave que al parecer se había estrellado, fueron estudiados hace 40 años por expertos norteamericanos y nos enteramos 40 años después. Y hemos tenido suerte, ¿no? Hemos tenido suerte que nos hemos enterado 40 años después, porque yo creo que hay cosas de las que probablemente no nos enteraremos nunca. Sin duda. Por cierto que en la historia hay bastantes testimonios de cosas extrañas, ¿no? No es tampoco ahora el fenómeno de los ovnis nuevo, ¿no? El historiador Casio describe en el año 223, he leído, antes de Cristo, que en Arimatea una luz brillante como el día iluminó la noche. En numerosas regiones de Italia 3 lunas aparecieron en el transcurso de la noche. Sí, sí, hay testimonios, incluso en los discursos de Séneca. En los discursos de Séneca también. Y en otros testimonios egipcios, babilónicos, de la conquista española, en fin, está lleno. Para el que quiera, para el estudioso que quiera indagar, hay una constante presencia de extraños soles, de extrañas lunas, de escudos volantes, de vigas ígneas, como llamaban los griegos, a lo largo constantemente de toda la historia. ¿Y cuáles son los últimos ovnis avistados en España que hayan producido mayor impacto, digamos, en la opinión pública? ¿Que tú recuerdes? Bueno, pues uno de los casos que parece ser que ha tenido una explicación, o que está en curso de tener una explicación bastante, en este caso lógica, ha sido precisamente en Sevilla y en Andalucía en el pasado mes de noviembre, aunque repito que hay algunos puntos que no terminan de estar muy claros, porque yo recuerdo el testimonio en Cádiz
de una persona, de Jesús Borregó, que consiguió entrevistar a un señor que estaba en un barco a 50 y tantas millas, creo recordar, de la costa, y le dio tiempo a fotografiar varios puntos luminosos. Uno de ellos, según el testimonio de este señor, se detuvo en el aire, o parece que se detuvo en el aire durante un espacio, creo que superior a 1 o 2 minutos. Pero bueno, aunque sea realmente la explicación de un meteorito, hay dudas. Se iluminó la noche completamente aquí en Sevilla y en muchas otras zonas. Luego ha habido casos, más recientemente en Cantabria, ha habido casos creo recordar, en Palma de Mallorca también. Esos son los últimos de los que yo tengo constancia. Sí, esto parece que es cíclico el interés, ¿eh? Hubo un tiempo en que el interés por todo el tema OVNI era impresionante, ¿no? Bueno, también ocurre... Ya parece que ha pasado un poco más, está quizás un poco más acotado en las vertientes de los investigadores, supongo. Ocurre también que el propio fenómeno viene en oleadas y desaparece, y lógicamente pues los medios de comunicación, cuando hay grandes oleadas, sí se hacen eco. Cuando no ocurren más que casos esporádicos o baja mucho el nivel de observaciones OVNI, pues naturalmente los medios de comunicación se ocupan de otras cosas. Yo supongo que esto es normal. Perdona la incredulidad, Juan José, pero ¿no puede tratarse de artilugios construidos por las grandes potencias? No, eso está total y absolutamente descartado desde hace muchísimo tiempo. Lo que sí ocurre es que las grandes potencias tratan de conseguir la tecnología que esgrimen los ovnis, es decir, que un objeto en una pantalla de radar militar o civil pueda describir unas velocidades que no son en absoluto imaginables, ni siquiera para aviones experimentales humanos, pues es muy apetitoso, ¿no? Pero no, hace mucho tiempo que los investigadores han descartado totalmente que puedan ser armas secretas o armas experimentales, entre otras cosas porque incluso antes de la Segunda y de la Primera Guerra Mundial, pues ya se estaban viendo. Es decir, cuando los hermanos Wright en 1903 estaban dando saltos con los primeros aviones de lona, antes incluso ya se estaban viendo objetos que tenían unas formas impresionantes y que desarrollaban unas velocidades incomprensibles. ¿Ahí en Andalucía le llamáis puntos calientes? Sí, bueno, es una de las definiciones. Sí, ¿y hay muchas zonas de esas en Andalucía? Pues sí, las hay bastantes, por lo menos entre los investigadores, que los hay excelentes y muy buenos y muy veteranos, y pues sí, por lo menos se suele conocer como zonas calientes, aunque yo creo que en todo el mundo hay ovnis. Es decir, yo no he pasado por una sola aldea donde no haya preguntado y alguien no haya visto algo. Vamos a hablar ahora, si te parece, de tu caballo de Troya. Llevas escritos 4 libros sobre la figura de Jesucristo, su vida, sus relaciones sociales, su mensaje. ¿Cómo te llevas con la Iglesia Católica a partir de haber escrito estos libros? ¿Igual que antes? Bueno, la Iglesia Católica en general, bueno, no hay que confundir a la Iglesia, creo yo, a la jerarquía, me refiero a la jerarquía con la cúpula, de la Iglesia Católica, sí. Eso es. La cúpula es aparte, no suelen observar con buenos ojos cualquier manifestación que se salga de la ortodoxia, pero son lo suficientemente, o han aprendido a ser lo suficientemente cautos como para encima no darle publicidad con ninguna condena. Cuando se hacen condenas, especialmente por algunos sectores, se hacen civilinamente, y eso se está produciendo, por supuesto, y supongo que se seguirá produciendo. ¿Y hasta donde tú sabes, habría un Dios para los terrestres y otro para los extraterrestres, o un solo Dios? Sí, yo creo que hay uno solo, una única y maravillosa fuerza, inteligencia. No creo que tenga barbas, ni creo que sea católico. ¿Ni crees que sea católico? No, Dios no es católico. Pero tú eres un hombre, en definitiva, con los pies en la tierra, a la que has dado tantísimas vueltas, como decías antes, vives aquí, eres humano. ¿Tú no tienes miedo? ¿Tú no has recibido nunca amenazas, por ejemplo? ¿No has recibido mensajes extraños? Bueno, yo he recibido algún tipo de advertencia, pero no por seres no humanos, sino por seres muy humanos. No demasiadas. Perfectamente identificados como seres humanos. Perfectamente identificados y además con 3 estrellas. Militares, por supuesto, como se decía en aquella frase desdichada de nuestra historia más reciente. Pues mira, precisamente esta tarde nos llamaba una señora desde Almería que dice vivir en Barcelona y que nos decía que a través de tu libro Caballo de Troya se comunica con Dios y que le revela importantes acontecimientos y tenía un interés brutal, enorme, insistente en hablar contigo. Quiero decir que
Se deben de producir cosas muy extrañas en una persona que se dedica a investigar estos fenómenos tan raros, tan peculiares, tan poco tangibles, ¿no? Sí, la verdad es que uno termina acostumbrándose un poco, porque llegan infinidad de noticias, cartas y comunicaciones de personas que te dicen cosas realmente asombrosas. Bueno, la mayor parte de ellas, pues supongo que se deben a situaciones poco claras dentro de lo que puede ser el equilibrio psicológico de una persona. Hombre, yo no digo que no se pueda hablar con Dios, yo creo que cualquiera puede hacerlo, pero no quizás en la forma en la que todos nos imaginamos, ¿no? Como nos puede estar diciendo esta comunicante. En fin. ¿Tú le cuentas tus experiencias, tus trabajos a tus hijos, por ejemplo? Sí, cuando me dejan. ¿Sí? No, lo habitual es que cuando les veo, pues sí, normalmente hablamos. Antes, cuando eran más pequeños, les gustaba más, quizás porque eran más niños. Pero ahora sí, ahora cuando hay oportunidad, pues les cuento y ellos saben además que yo me esfuerzo en ir por las carreteras, en llegar hasta los últimos lugares, en abrir investigaciones que normalmente son muy complejas, muy difíciles, muy laboriosas, que se llevan las manos a la cabeza, pero no entienden por qué su padre está persiguiendo ovnis, ¿no?, por el mundo. Pero bueno, supongo que algún día lo entenderán. ¿Qué haces ahora, Juan José? ¿Estás trabajando en alguna obra en concreto? ¿Tienes algún libro empezado? Prácticamente saldrá, creo que a primeros de abril, sale una novela que se llama La Gloria del Olivo, que es un ensayo, un intento de romper un poco el ritmo de la investigación para hacer una novela con un argumento centrado en el Vaticano. Y a continuación ya estoy trabajando en un dossier que creo que puede ser interesante sobre ovnis y militares, la relación entre testigos militares de todos los cuerpos que han presenciado ovnis o que han visto el paso de ovnis o que incluso han visto los tripulantes. ¿Ese va a ser tu próximo trabajo, que saldrá dentro de cuánto? Creo que será mi próximo trabajo, porque ahora hacer planes a más de un minuto es muy complicado. En principio saldría en el otoño, no lo sé todavía. ¿Te piensas dedicar durante toda tu vida a este trabajo? Hasta que la providencia cambie de opinión, por supuesto. Muchísimas gracias por haber estado departiendo un ratito con nosotros y sobre todo nos ha sabido muy sabroso charlar un rato contigo, principalmente porque el tema es muy atractivo y sobre todo porque es casi una especie de prurito personal. Mira, ¿qué quieres que te diga? Gracias a nuestro buen amigo, común amigo Julio Marbizón, hace tantos años ya que no comparecías en una televisión para dar una entrevista que nos hace sentirnos doblemente satisfechos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y a todos ustedes, señoras y señores, pues decirles que el próximo... Una televisión española, creo que se van a pasar estas imágenes, corresponden a una serie de objetos no identificados.